Shane Douglas empezó su carrera en 1982, pero sería 4 años después que formaría parte de la WWF, en donde solo sería un jobber, uniéndose a la NWA en el 89, en donde tampoco hizo algo relativamente importante. De hecho, empezó a tener roces con Jim Cornette, lo que causó que saliera de la empresa y regresara a la WWF, donde no hizo nada. Bueno, duró 26 minutos en la batalla real, que en ese entonces era un gran tiempo. Iría a la WCW, en donde ganó el campeonato por parejas contra Ricky Steamboat, perdiéndolo tiempo después para después unirse a la Eastern Championship Wrestling. Ahí Douglas empezó siendo técnico, pero después empezaría a ser rudo, con el cual conseguiría mucho éxito. Fue así que se dio un momento que cambió la Eastern Championship Wrestling y la carrera de Douglas, siendo que ganaría el torneo por el campeonato mundial de la NWA, tras lo cual tiraría el campeonato a la basura, diciendo que no sería el campeón de promoción muerta, levantando el título mundial de la ECW, llamándolo el único título mundial verdadero. Poco después de este suceso, la Eastern Championship Wrestling cambiará su nombre, siendo conocida como el Extreme Championship Wrestling. Esto siguió con Douglas apodándose como la franquicia, siendo parte fundamental de la popularidad de la ECW, llevándola a ser una alternativa de la WWF y la WCW. Douglas tendría una gran popularidad en la empresa, teniendo rivalidades con grandes nombres como Satman y Cactus Jack, pero todo se fue al diablo en 1995. Cuando Shane Douglas dejó la ECW para regresar a la WWF. En su regreso tendría un personaje de decano universitario, ganando el campeonato intercontinental, ya que Shawn Michaels no abandonó la lucha, perdiéndolo no en meses ni semanas. Lo perdió 11 minutos después de ganarlo. Tras esto, Douglas no lograría nada en la WWF, regresando a la WCW el año siguiente. Tras este patético paso como Dean Douglas, no volvería a ser tan popular como lo fue en la ECW, siendo que lo mínimamente relevante que hizo después fue ser campeón de los Estados Unidos, solo por 3 semanas. Austin Aries empezó su carrera en el 2000, luchando en pequeñas promociones de la costa este y oeste de Estados Unidos, hasta finalmente llegar a Ring of Honor en el 2004, ganando el campeonato en diciembre de ese mismo año, manteniéndose en Ring of Honor hasta su llegada a la TNA en 2011, en donde se convertiría en uno de los luchadores más importantes de la empresa, ganando el campeonato de la División X y el campeonato mundial de TNA, siendo por muchos años una de las grandes estrellas de la empresa, hasta el 2016, año en el que llegó a WWE, debutando en NXT. Después de una lesión en el ojo, se tuvo que apartar de NXT, llegando al 205 Live, el cual era un show post SmackDown, en donde se enfrentaban luchadores cruceros. Pero todos sabemos qué pasa con estos luchadores en la WWE. Austin sería entrevistador hasta ser atacado por Neville, lo cual provocó que este lo atacara igual, así formándose una rivalidad entre ellos, rivalidad que los llevó a WrestleMania, en donde Austin perdió. La rivalidad de ambos continuaría, terminando con Neville venciendo a Austin varias veces. Esto continuó con Austin apareciendo esporádicamente en el 205 Live, hasta ser despedido en julio del 2017. Se dice que Austin estaba molesto con la compañía, por relevarlo a un show como 205 Live y no darle el título, pero afortunadamente regresó a TNA, donde seguiría siendo muy popular entre los fanáticos. Eric Young debutó en 1998, luchando en pequeñas promociones hasta finalmente tener su oportunidad en WWE, apareciendo 3 veces, siendo una lucha junto a Bobby Roode donde enfrentaron a Chuck Palumbo y Johnny Stamboli, perdiendo, otra enfrentando a Cian O'Hare, perdiendo, y la última contra Val Venis, y sí, perdió. Vales pa' pura chingada. Después seguiría luchando en pequeñas promociones hasta finalmente llegar a TNA en el 2004, formando parte del Team Canadá, con quienes ganó 2 veces el campeonato por parejas de la NWA. Después de la separación del Team Canadá, Eric Young empezó a tener un personaje paranoico, el cual era un personaje cómico, con el cual se convirtió en un luchador desfavorecido y favorito de los fans, lo que le otorgó diferentes campeonatos, incluidos los campeonatos por pareja femeninos. ¡Espera, qué mierda! Finalmente en el 2014 ganaría una oportunidad por el campeonato, en una historia que muchos creen que fue de donde se basaron para la historia de Daniel Bryan. Finalmente Eric ganaría el campeonato mundial de TNA, además de que igualmente se convirtió en campeón triple corona y Grand Slam. Tras perder el título mundial seguiría siendo un luchador recurrente en la programación, hasta dejar la compañía en 19 de marzo del 2016, debutando en NXT perdiendo contra Samoa Joe. Sin embargo volvería, esta vez como líder de Sanity, un grupo muy popular en NXT, los cuales consiguieron el título por parejas. El equipo fue tan popular que fue llevado a SmackDown, y como sabrán, en esa época significaba que o llegabas a ser una superestrella o terminabas siendo un jobber, siendo este el caso de Eric Young, el cual no consiguió nada en el roster principal, siendo despedido en el 2020. Este regresaría a Impact, pero no sería el mismo Eric Young que los fans querían, pasando sin pena ni gloria. Raven empezó su carrera en 1988, en la CWA, donde solo era un jobber. Llegaría a la WCW en 1992, durando solo un año, ganando el campeonato de peso ligero. Llegó a la WWF en 1993, siendo llamado Johnny Polo, con un personaje que era un golfista. Con este personaje no pasaría nada,
dejando la empresa en 1994. Finalmente llegaría en 1995 a la ECW, con su personaje de Raven, el cual está basado en el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. En la ECW tuvo grandes rivalidades con Tommy Dreamer y Sandman, incluso fue culpable de que Kurt Angle no debutara en la ECW, pero ese es tema para otro video, que seguramente no haré porque se me va a olvidar. Raven fue un luchador muy popular e importante en la ECW, ganando 2 veces el campeonato mundial de la ECW. Tras este increíble paso por la ECW, volvió a la WCW, donde los fanáticos lo recibieron muy bien, ganando el título de Estados Unidos y el campeonato por parejas. Volvería a la ECW cuando esta pasaba por TNN, ganando el campeonato por parejas 2 veces. Raven llegaría a la WWF, donde conseguía ser campeón de la división hardcore por 27 ocasiones. Una vez que este campeonato dejó de estar activo, la carrera de Raven se iría a la chingada, apareciendo solo en shows de baja categoría como Hit. Después de esto llegaría a TNA, sin embargo su popularidad ya se había terminado. Gail Kim debutaría a finales del 2000 en una promoción de Canadá, teniendo el personaje de la felina. En esta promoción demostró tener una gran habilidad en el ring, por lo que llamó la atención de la WWE, pero tuvo la mala suerte de estar en una época donde las luchadoras solo eran mujeres plásticas reemplazables, cuyo único propósito era que los tipos babearan, básicamente como los tipos de OnlyFans hoy en día. En el 2003 Gail Kim ganaría el campeonato femenil, siendo que lo ganó en su debut entre comillas. Después de perder el campeonato no haría nada relevante, dejando la WWE, pasando por empresas independientes, hasta finalmente llegar a TNA en el 2005. En TNA empezó siendo una manager, para poco después empezar a ser más importante en el ring, tanto que se convirtió en la primera campeona de Knockouts, tras lo cual se volvería muy importante la promoción de TNA, hasta su regreso en la WWE en el 2009. Como sabrán, la WWE en esa época se seguía con las luchadoras que no eran buenas en el ring, pero estaban buenas. Por eso mismo Kim no lograría nada, ni siquiera ser Miss WrestleMania, siendo que Santino putas madres Marella ganó una batalla real femenil. ¿Qué es esto? ¿El 2024? En 2011 regresaría a TNA, ganando el campeonato por parejas femenil y el campeonato de Knockouts, al igual que se convertiría en la primera luchadora en ser parte del Salón de la Fama de TNA, gracias a que ayudó a elevar la división femenil y que fue la primera campeona de Knockouts, al igual que tuvo el campeonato en 7 ocasiones. Lex Luger empezó su carrera luchística en la NWA en Florida, en donde consiguió el campeonato mundial del sur. De ahí estaría un tiempo en la WCW, donde no resaltó tanto, pero sí se le veía de manera recurrente. Aún así, decidió negociar su salida de la WCW para participar en la WBF, la cual era una federación de culturismo, ya saben, tipos mamadísimos y aceitados, algo que excita bastante a Vince McMahon. Ahí Lex Luger fue coanfitrión de la WBF, Body Stars, eso hasta que sufrió un accidente en motocicleta, por lo que se alejó de la empresa. Tristemente, cuando estuvo recuperado, la WBF ya había cerrado, por lo que se uniría a la WWF. Empezó siendo un tipo narcisista, lo cual cambió con la salida de Hulk Hogan de la empresa, lo que causó que Vince usara a Luger como el nuevo héroe americano, algo que fue una pésima idea, ya que los tiempos habían cambiado, y la gente no quería un tipo mamado representando a Estados Unidos como la cara de la empresa, siendo que la gente quería a Bret Hart, por lo que en WrestleMania 10, Bret Hart oficialmente se convertía en la cara de la WWF. Después de su fallido intento de ser la cara de la empresa, su paso en la empresa no fue la gran cosa, siendo que regresaría a la WCW, en donde se volvería muy popular, ganando casi cada campeonato de la empresa. Ah, la verga, qué trono. DDP empezó su carrera luchando para la NWA, AWA y FCW, en donde no hizo nada importante, siendo que era más manager que luchador, eso hasta llegar a la WCW. En la WCW llegó a ser uno de los luchadores más importantes de la compañía, ganando el título de Estados Unidos, el campeonato televisivo, el campeonato por parejas y el campeonato mundial. Tras la compra de la WCW por parte de la WWF, DDP se uniría a esta. ¿Cómo se presentaría un luchador muy popular y carismático? Pues debutó siendo un acosador. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Así es, un ex campeón mundial, un luchador muy amado por los fans y muy carismático, era un acosador. Lo más triste de esto es que llegó a recibir el conteo por parte de Sarah, la ex esposa del Undertaker. Desde ese momento se notaba que la WWF no tenía ninguna intención de hacer a DDP un luchador estelar, siendo relegado a campeonatos de media cartelera, como los campeonatos por parejas o el campeonato europeo. Después de su salida de la WWE y su recuperación de varias lesiones, debutó en TNA, donde pasó sin pena ni gloria. Vader empezó su carrera en la AWA, en donde mejoró sus habilidades en el ring, llegando a dominar movimientos aéreos a pesar de que pesaba lo mismo que una feminista. Tendría un pase como campeón mundial de la compañía CWA, hasta finalmente llegar al lugar donde sería mundialmente famoso, la New Japan Pro Wrestling. Ahí empezó a usar su nombre, Big Bam Vader, siendo un rudo tan cabrón
que causó que el Sumo Hall no dejara que la New Japan Pro Wrestling se presentara, ya que durante un evento derrotaría fácilmente a Antonio Inoki cuando este estaba muy cansado, causando que hubiera un gran disturbio en la arena. Vader llegó a la WCW en 1990, en donde inicialmente haría apariciones esporádicas, hasta finalmente luchar a tiempo completo. Vader sería campeón mundial de la WCW, y llegaría a tener salvajes luchas frente a Mick Foley. Después de un increíble paso por la WCW y un regreso fugaz a la New Japan Pro Wrestling, Vader firmaría con la WWF en 1996, siendo un monstruo que atacaba a todos, tanto luchadores como referees, manteniéndose como un monstruo imparable, hasta que llegó su perdición, Shawn Michaels. Durante una lucha entre ambos, partió a Vader en la cabeza mientras lo insultaba, ya que este debía moverse, algo que no hizo. Este momento causó que el impulso de Vader fuera cancelado, siendo que este estuvo un tiempo más en la WWF, pero sin lograr nada, hasta que su contrato terminó y regresó a la New Japan Pro Wrestling y WCW, donde continuaría su popularidad de monstruo todo HD SPM. Sting empezó su carrera en la UWF, siendo parte de un equipo llamado Blade Runners, junto a su amigo Jim Hellwing, mejor conocido como Ultimate Warrior, hasta que este último se iría a la WWF, siendo que Sting se quedaría siendo un luchador de media cartelera, hasta 1987, cuando formó parte de un equipo formado con lo mejor de aquella época en Stargate, haciendo que Sting se volviera un luchador principal, ganando años después el campeonato mundial de la NWA. Ya en 1991, con la separación de la WCW de la NWA, Sting se mantendría como un luchador estelar, con su clásico personaje de surfista, personaje que mantuvo hasta su rivalidad con la NWA, cuando empezó a aparecer en el techo con un nuevo personaje basado en el personaje del Cuervo. Con este personaje, su popularidad aumentó bastante, siendo considerado como el luchador más popular de los 90 por muchos fanáticos. Sting se mantuvo en la WCW hasta que fue comprada. Sin embargo, a comparación de DDP y otros luchadores, Sting no firmó con la WWF, ya que tenía miedo de que esta no la supiera usar, algo en lo que tenía razón, viendo lo que le pasó a muchos ex WCW. Sting se mantendría luchando en pequeñas promociones hasta el 2003, cuando llegó a TNA, en donde se mantuvo siendo un luchador estelar, ganando el campeonato mundial, formando parte de grandes rivalidades y luchas, hasta el 2014, cuando debutó en la WWE, interfiriendo en una lucha de la autoridad contra el equipo de John Cena. Con la llegada de Sting a WWE, muchos fanáticos se mojaron esperando la lucha entre Undertaker y Sting en WrestleMania, lucha que no se dio. En su lugar, Triple Buqueo se enfrentó a Sting, en una lucha que fue más un DX contra la NWO, lucha que ganó triple decepciones. Después Sting tuvo una rivalidad con Seth Rollins, en torno al campeonato de la WWE, rivalidad que perdió Sting, y además tuvo una lesión que lo alejó de los cuadriláteros bastante tiempo. El tiempo de Sting en WWE fue muy corto, además de que no fue bien usado, siendo que solo estuvo ahí para que Vince desperdiciara una leyenda, algo muy XD si pensamos que por esta misma razón Sting no quiso firmar en el 2001. Después de esto, Sting estuvo en AEW, siendo el mentor de Darby Allin hasta su retiro definitivo. Matt empezó su carrera en pequeñas promociones de Nueva York, junto a Brian Myers, hasta finalmente llegar a la WWE. Ya en WWE estuvo en el territorio de desarrollo, hasta finalmente debutar junto a Brian Myers, siendo un equipo genérico, hasta que finalmente se unió a Edge, cambiando su nombre por Zack Ryder. Después de que fue drafteado a la ECW en el 2009, Ryder no hizo nada, así que vayámonos al 2011, en donde Ryder empezó a subir videos a YouTube, ganando una gran popularidad entre los fanáticos. Fue así que empezó a salir más en televisión, además de que ganaría el campeonato de Estados Unidos. Y ya, ese fue su mejor momento de la empresa. Ah, sí, cierto, también ganó el campeonato intercontinental, el cual perdió el día siguiente, y ganó el campeonato por parejas, y pues ya, Ryder sería despedido, siendo que empezó su carrera en el circuito independiente, donde finalmente pudo demostrar lo bueno que es en el ring, siendo un luchador muy popular, además de que llegó a ser campeón mundial de la NWA y de la GSW. Espero que les haya gustado el video, si no tan rara mi voz es que tengo tos, fíjense. Pero bueno, coméntenme aquí abajito qué luchador creen ustedes que la WWE desperdició. Los estaré leyendo. Recuerden seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram y la red social llamada Twitter. Igualmente chequen el canal secundario de Gameplays. O luego chequenlo. Realmente ahorita voy a ver cómo voy a grabar otra vez. Los links de todo esto estarán allá abajo en la descripción. ¿Qué tal? Les saluda su amiga Uraranga Donchaku. Y quiero decirles a todos aquellos que ven asignado que tienen que ser todo un héroe. Como yo, como lo soy yo. Y mis quiero tanto. Suscríbete al Tornado.